continuación, en Radio Sucesos, En Guardia, para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos En Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de En Guardia, un programa donde abordaremos las amenazas contra nuestra nación y civilización. Y cómo mejor que justamente en la madre patria, la nación que nos dio la lengua, la cultura, la fe. ¿Qué está pasando hoy? Que España está en llamas. Ferraz, la calle donde está la sede del Partido Socialista, el PSOE, el partido de gobierno, está rodeada hace días de ciudadanos inconformes que reprochan porque el presidente Pedro Sánchez, que es a su vez presidente de la Internacional Socialista, de este bloque de países alineados a la izquierda radical, pretende indultar a los terroristas, a los separatistas, aquellos que quieren a la nación española dividida, fraccionada. Por eso los ciudadanos, como señal de hartazgo, de protesta, han tomado las calles de toda España para protestar. Y se han encontrado con balazos, con gas lacrimógeno, con represión, incluso contra funcionarios públicos, es decir, el poder no ha sabido escudarlos. El partido Vox, la extrema derecha, según los medios masivos, ha tenido un rol protagónico en todo esto. Incluso la diputada o exdiputada Carla Toscano, hoy empleada del ayuntamiento, celebró ahí su cumpleaños. También ha convocado a personajes internacionales como Tucker Carlson, quien tenía el programa con mayor audiencia en la historia de los Estados Unidos, pero que luego de unas diferencias con la cadena Fox se salió de la televisión y hoy tiene su programa propio, que también rompió el récord cuando entrevistó al candidato presidencial Javier Milei, precisamente para cuestionar el relato oficial de los medios que pretendían demonizar a este. Mientras Argentina espera sus resultados electorales, nada menos que Pedro Sánchez apoyó públicamente al candidato Sergio Massa. Es decir, no hay que ver la política como algo aislado, sino ver las redes que se conectan, quiénes están detrás, quiénes son aliados. Es decir, mientras en España los ciudadanos protestan en contra de Pedro Sánchez por pactar con terroristas, este pretende tener la legitimidad de apoyar a un candidato, precisamente al candidato que enfrenta a Javier Milei y sobre todo a su binomio Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es hija de un héroe de Malvinas militar y ella ha dedicado toda su vida a la lucha contra el terrorismo. Y es que en Argentina en la década de los 70 hubo una guerra civil. Desde la izquierda política niegan que haya sido una guerra. Sin embargo, un bando se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Es decir, abiertamente se denominaba ejército y operaba a la par de Montoneros, un grupo guerrillero terrorista, ambos entrenados en Cuba. Ambas agrupaciones tomaban regimientos militares y atacaban a jóvenes conscriptos de 18 y 19 años. Una de las gestas más heroicas fue la batalla de Manchalá, en la provincia de Tucumán. Y dato importante, fueron precisamente en provincias de mayor población indígena como Formosa y Tucumán, donde embistieron a estos jóvenes que apenas empezaban o bien estaban entrenando una carrera militar, muchos de ellos por obligación, porque en ese tiempo la colimba, que era la abreviación de cocinar, limpiar y barrer, era obligatoria. Y Victoria se ha dedicado toda su vida a visibilizar a estos héroes que fueron víctimas de una guerra sin cuartel y que no ha sido reconocido. Una de sus obras se llama Los Otros Muertos y otra es los llamaban jóvenes idealistas, precisamente haciendo alusión de cómo se ha idealizado a estos terroristas y cómo se ha olvidado a los muertos que dejaron. Por tanto, hoy el presidente de España, que se alía con los terroristas, es el adversario ideal de un binomio que tiene como vicepresidente a una candidata como Victoria Villarroel, que celebraba una misa una vez al mes por las víctimas del terrorismo que habían fallecido
en dicho mes. Porque esta mención, precisamente porque saliendo de la iglesia, es que el fundador del partido Vox, que acaba de ser víctima de un intento de asesinato, le entró una bala por un pómulo y le salió por el otro. Milagrosamente no se quebró ni un diente, está ileso, no tuvo ningún impacto cerebral, o sea, le entró un tiro en la cara, pero salió por las mismas. Sin embargo, no ha sido escándalo mundial. Incluso desde la sátira se ha destacado que el beso de Rubiales, del presidente de la Federación Española de Fútbol, que le besó de la emoción a una jugadora cuando la selección femenina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, causó más escándalo que un político que recibe un disparo en la cara. Entonces vemos como Vox es señalada como extrema derecha y en realidad es quien es víctima de la violencia y quien no tiene la libertad de manifestarse. Poco antes de recibir el disparo, el señor Cuadras lanzó un tuit, Alejo, por cierto. Alejo lanzó un tuit donde dijo que se acaba de morir el Estado de Derecho y la democracia liberal en España y se impone una tiranía luego del pacto de Sánchez con el terrorismo, con Puigdemont, que es la cabeza del independentismo, del separatismo catalán. De hecho, esto lo destacó un sacerdote tuitero, que es Pater Góngora, quien es capellán de hospital, y destacó que el disparo fue después de esto, ¿no? Asimismo, otro sacerdote muy viral en redes sociales destacó el hecho que no ha sido sancionado o bien denominado un atentado lo que sufrió el fundador de Vox. No fue noticioso, y de hecho en el Ecuador poco o nada se ha dicho al respecto, pese a que Vox es el único partido europeo que dio la cara por nosotros. Cuando el presidente Guillermo Lasso intentó lograr la exención de la visa para los ecuatorianos para ingresar a la zona Schengen de Europa, Vox abogó por nosotros. Ellos que son demonizados como supuestos racistas y xenófobos, fueron quienes dieron la cara por Ecuador, por un país hispanoamericano, precisamente porque Ecuador entró en el mismo grupo que Qatar y Kuwait y decía que tiene que ver una democracia occidental con una teocracia monárquica, es decir, un Estado islámico que tiene que ver con una nación como la nuestra. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas, muy por el contrario, como Qatar se vio envuelta en escándalos por abusos de derechos humanos durante la construcción de los estadios para el Mundial, fueron vetados, no se permitió el avance de la petición y Ecuador de rebote tampoco logró la exención de la visa. Ecuador es uno de los pocos países que todavía necesita la visa, sobre todo en Sudamérica. Ni siquiera Venezuela, con las condiciones que vive, necesita, tampoco Colombia, tampoco Perú, ni se diga Argentina, Chile y Uruguay. Entonces vemos que se van agotando los países y que Ecuador sigue con este estado especial en el cual se ve perjudicado por la falta de relaciones diplomáticas que permitan el ingreso de los ecuatorianos a Europa. Y en medio de todo esto surge un documental, España, la primera globalización, que busca justamente que los hispanos de ambas orillas del Atlántico y por supuesto también llegando hasta el Pacífico, sepamos de dónde venimos. Es decir, la cuna de este separatismo que lleva a la gente a querer no ser parte de España por desconocer su historia. En estos días es gratis poder ver el documental promovido por su director ganador de premios Goya, José Luis López Linares, quien estuvo en Ecuador, y de hecho en Ecuador fue el primer país donde el director estuvo presente en la inauguración en el cine 8:30. Y por eso hoy será nuestro invitado, que en breve se conectará para contarnos por qué es importante saber del pasado para evitar los conflictos del presente y por supuesto también a futuro. También como ecuatorianos es importante saber la importancia de nuestra historia, de nuestras raíces, y sepan que su compatriota, junto a otros dos historiadores ecuatorianos, uno de ellos PhD en Notre Dame,
participarán de la parte 2 de ese documental que se denomina Hispanoamérica. En la primera edición contaba con 38, 39 expertos en historia sobre la historia, valga la redundancia, de la región. Y de igual manera, en la segunda edición contará no solo con expertos, sino también con personajes de la cultura como Carlos Vives. Esto es importante porque tiene un tono alegre, un tono cultural, un tono no solo informativo, sino justamente llegar al corazón de quienes lo ven, conectado con música. No sé ustedes, pero para mí Carlos Vives desde los años nuevos, bailando con la familia, de hecho, cuántas coreografías con las primas, bailando, alegre, y justamente el hecho de que a pesar de estar en otra frontera, al otro lado, tenemos una misma lengua común que nos une, podemos recorrer todo el continente americano entendiéndonos. Entonces es muy importante ver cuál es la esencia detrás de esta serie, de este documental, de todo el trabajo del equipo de López Linares, López Lee, su abreviación, para contrarrestar el odio con amor, para contrarrestar el separatismo con unidad y sobre todo donde abunda la mentira, que brille la luz de la verdad, sobre todo de la verdad que nos hace libres desde una óptica de fe, considerando que fue la mayor obra de la conquista española, la evangelización del continente, y consigo el fin del sacrificio humano. Esto nos muestra que este episodio histórico justamente es producto del mestizaje cultural y por supuesto de sangre, dado que hasta el 99% de quienes participaron en la caída de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, eran indígenas. Es decir, la conquista se da mayormente por fuerzas indígenas y no por el contrario como pretenden alegar los enemigos de la verdad. De hecho, era lo más común, los quiteños lo sabemos, por supuesto también en Guayaquil, Cuenca, todas las ciudades del país celebran su fundación española, celebran su nacimiento, celebran el haber tenido el nombre de un santo, San Francisco de Quito, Santiago de Guayaquil, Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca, un fenómeno que se repite en todas nuestras ciudades, ciudades bendecidas desde su fundación. Y por eso precisamente es que llega este documental a quebrar varios mitos. También enseña el nacimiento de la industria de la propaganda y cómo nace justamente para debilitar y atacar al imperio español. Pero sobre todo lo que busca este documental es unirnos. Sé que esta palabra la he repetido muchas veces a lo largo del programa, pero ya estamos unidos, estrechados por vínculos culturales, lingüísticos, religiosos. Bienvenidos de regreso a En Guardia, donde hablaremos sobre las amenazas contra nuestra nación y civilización, y por eso qué mejor de hablar de lo que sucede en la madre patria. Tenemos en pantalla a José Luis López Linares, director de España, la primera globalización, un documental que ya ha llegado a las salas de cine del Ecuador y el mundo para echar luz sobre la verdad de nuestra historia compartida. Y pronto, en el 2024, ya nos dará más detalles. Sale en Hispanoamérica, donde su compatriota tendrá el honor de participar. Bienvenido, José Luis. Hola, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por recibirme en tu programa. Con todo gusto. Vi que en este momento está gratuita y libre la posibilidad de poder ver el documental. ¿Por qué? Bueno, creemos que en el momento en que estamos viviendo en España, hacer cualquier cosa por apoyar, reforzar la nación española es necesario, es imprescindible, y creo que el documental, su objetivo fundamental era el de levantar, de rehacer un poco, ¿no? La nación española, la idea de nación, y comunicar, contarles a todos los españoles que fundamentalmente que tenemos una nación, que es que hoy decía, o ayer decía en televisión una tertuliana delirante que
que la nación es lo mismo que la Constitución. O sea, que esta gente no tiene ni idea de lo que habla, ni de lo que vive. O sea, no es tremendo, ¿no? La ignorancia bueno, no sé cómo decirlo ya, la prepotencia de, de esta gente, ¿no? O sea, entonces, bueno, por eso he decidido poner en un enlace gratuito, que además para entrar hay que poner Viva España, o sea que si alguien, algún independentista quiere verla, tendría que escribir Viva España. Qué interesante iniciativa y justamente vemos frente a esta tensión que se vive, estuvimos un poquito hablando al principio del programa, antes que ingrese José Luis, sobre cómo frente al odio se propone amor, frente a la mentira, verdad. Y en ese sentido, ¿cuál es el sentimiento que pretendes que transmita este documental? Bueno, creo que el sentimiento, bueno, creo que es un sentimiento que el documental lo que trato es de recuperar la historia bueno, que nos ha sido escamoteada y que nos ha sido transgiversada y que evidentemente eso tenía una función geopolítica, pero que ya la campaña ha sido tan brutal que nos la hemos creído todos. Y cuando hablo todos, hablo de españoles de ambos hemisferios. O sea, que la misma herramienta ha servido para romper el imperio que para romper ahora los restos del imperio. Entre ellos, por supuesto, España, donde las cosas van muy avanzadas. Entonces, yo creo que todo el que tiene no sé, después de ver la película, pues creo que bueno, hay gente, y además en Ecuador, en Quito, ¿verdad? Pasó en la proyección que hicimos allí que de repente cambió de manera de pensar y así lo manifestaron. O sea que la película provoca muchas veces un efecto de catarsis, ¿no? De dar de reconocer o de reconocimiento de la historia, de sí mismo. Y entonces, claro, si sabes, si derribas la historia que nos han contado, pues creas una forma de identidad nueva en el espectador, ¿no? Bueno, esa era por eso la hice en realidad. Claro, es importante porque todo tiene una razón lógica detrás, pero también es importante ver ese aspecto emocional, ¿no? Si querer llegar al corazón de la gente. Y al ver lo que pasa con Puigdemont, con los separatistas, con toda esa gente que no quiere ser parte de España, ¿qué es lo que los desvincula de su herencia, de su historia? Pues en realidad lo que les desvincula es bueno, un montón de intereses muy a corto plazo, muy y que generan un montón de mentiras. O sea que lo que no Cataluña no es, no sé, en principio no era nada. Ha habido toda una inversión tremenda durante estos últimos años y una sucesión de errores también para conseguir esto, para conseguir, bueno, que aproximadamente la mitad, que no llegan, sean de los habitantes de Cataluña, o sea, no son el 100%, no son independentistas. Lo que pasa es que la campaña ha sido tan bestial, ha habido tal inversión de medios, de dinero para conseguir esa modificación del pensamiento de toda una región española, que, bueno, lo estamos viendo bueno, hay otras regiones también que están siguiendo el mismo camino, ¿no? Justamente con la misma táctica. Se empieza por la lengua, poco a poco, y se va acelerando el asunto hasta que entran en el delirio más absoluto, ¿no? Pero, o sea, se crea un sentimiento que yo no sé si diría de nación, porque lo que en realidad lo que quieren los independentistas, yo creo, es no tanto crear una nación, sino un estado suyo, propio. O sea, no, no sé, es un sentimiento que no acabo de comprender, la verdad, pero vamos, que nos está, bueno, que está rompiendo el país, ¿no? Y,
y quizás esto sea solo la vanguardia de lo que va a pasar después en América, ¿no? Por eso Es tenemos Ujú. que por eso tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? O sea, y pararlo en la medida de lo posible, ¿no? Pero Importante esto que señalas del idioma, porque sabemos que hay una retórica que alega que no hablamos español, sino castellano, ¿no? Por este rechazo al español como idioma común, como idioma aglutinante. Sin embargo, uno al reconocer el castellano como tal, está reconociendo la huella de la reina Isabel la Católica, la reina Isabel de Castilla, y justamente este poder que ella tuvo, que predominó Castilla sobre el reino de su esposo, ¿no? Entonces, Castilla y León son la unidad. Entonces, en ese sentido, ya para un público hispanoamericano, ¿qué cree que es lo más sobresaliente de este documental de España, la primera globalización? Véndanos la idea, o sea, ¿qué lo vuelve atractivo? ¿Qué es lo que cree que es tan importante? hombre, no sé, yo empecé, bueno, decidí hacerlo porque estaba ya cansado, enfadado de escuchar que España tiene que pedir perdón, que, bueno, que España, pues, que fuimos unos genocidas, que la Inquisición es el sinónimo de la más horrible de todo lo malo, de las torturas, o sea, toda esa serie de tópicos que acompañan a cualquier español que cuando sale de España o incluso cuando está en España. O sea, que, digamos, esa fue mi idea, fue bueno, el hacer una película contra todo eso, ¿no? O sea, contra toda esa idea. Y bueno, y hacerla entonces, bueno, pues conseguí a la gente más solvente en su campo, los historiadores que más habían trabajado cada tema. O sea, cuando hablamos de la Inquisición, pues habla Jaime Contreras, que es el hombre que más tiempo ha dedicado su vida a estudiar los archivos de la Inquisición. O sea, no lo decía una voz en off porque me lo hubiera escrito yo, ¿no? Entonces, mi idea con la película fue esa. Evidentemente, como la historia de América, de Hispanoamérica y la historia de la península están íntimamente unidas, no se pueden separar, pues en la película, por supuesto, también hablamos de América, ¿no? Y creo que puede tener interés para todo el público hispanoamericano, como hemos visto en las proyecciones que hemos hecho en México, en Ecuador o en Venezuela, ¿no? En Caracas. O sea que, bueno, por toda Hispanoamérica se está proyectando, ahora en Chile también. O sea que creo que la película tiene mucho interés para el público hispano, ¿no? En general, porque ahora la segunda parte de esa película se llama Hispanoamérica y está rodada y específicamente dedicada a contar esos 300 años de historia común que tuvimos, ¿no? Y las consecuencias que podemos sacar de eso, ¿no? Entonces, pero en esta película también apuntamos, bueno, también tiene porque claro, cuando te puedes hablar de España, pues tienes que hablar de América, es imposible. Incluso es ridículo que la historia de España y la historia de América estuvieran separadas en las universidades, ¿no? Porque no se puede entender una sin la otra, ¿no? Mm. Sí, de hecho, en Hispanoamérica, la segunda edición, aparece el historiador ecuatoriano Aurelio Valareso Dueñas, quien es PhD en Notre Dame, la universidad católica más grande de los Estados Unidos, de más historia y trayectoria. Y él tiene una frase que a mí me encanta, que quizás no lo voy a citar textual, pero él destaca el hecho que la tortilla española tiene papa, tiene patata, y esa es propia de los Andes. Esto es importante porque mucho se habla de lo que España trajo al continente americano, pero no tanto lo que América aportó a España. Es decir, este intercambio constante, continuo, tanto así que la pizza se hace con tomate, y es decir, que como, digamos, ingredientes tan propios supuestamente de Europa, en realidad tienen una raíz americana. Entonces,
creo que un ejemplo tan cotidiano, algo que podemos compartir todos. Ahora estoy en Argentina y aquí simplemente se llama tortilla de papa, pero en Ecuador Ujú. se llama tortilla española. De hecho, aquí si uno dice tortilla española es porque lleva chorizo. Ya. Y que es justamente un embutido que viene del cerdo, y el cerdo eh, fue traído al continente americano por España, no existía. De hecho, en México, si uno va a un restaurante y pide las opciones prehispánicas, las Sí. opciones prehispánicas son gusanos, son hormigas, y muestra cómo antes de España el consumo de carne era bastante limitado. Y uno entiende un montón de cosas de esta agenda que se viene, la Agenda 2030, que quiere que comamos insectos, precisamente porque fue el consumo de carne lo que nos hizo más inteligentes, ¿no? La cocción y cómo estábamos, perdón la expresión, hasta degradados como seres humanos comiendo insectos, ¿no? Entonces, una cosa es la necesidad de un pueblo comer lo que hay, ¿no? Y otra cosa es justamente tener la libertad de elegir, libertad que muchos hoy en día toman por alto, algo tan básico como poder elegir qué comer, y ahí confluyendo un poco con la frase del sabio Chesterton, donde donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Y esa ha Ujú. sido la historia de la humanidad desde las civilizaciones más antiguas. Lo vemos en Egipto y lo vemos, por supuesto, en los pueblos prehispánicos, en los pueblos indígenas previos a la llegada de Colón, del reinado de Isabel la Católica, y es justamente este hecho que se sacrificaban seres humanos, se adoraban animales. Y hoy en la posmodernidad nos piden matar a criaturas en el vientre, sacrificar seres humanos, nos están pidiendo eutanasia, nos están pidiendo matar a gente sana e inocente, pero nos están diciendo que no comamos animales. Entonces, entender la importancia de aprender de historia, saber qué ha pasado y saber justamente por qué nuestros ancestros indígenas lucharon codo a codo con España precisamente para poner fin a estas prácticas. Y con esto doy mi último punto para conectar con nuestro invitado. Al norte de Perú, el pueblo Chimú cometió el mayor sacrificio de niños. Mataron a 227 niños, los enterraron vivos junto a llamas bebés, esto para los sensibles con los animales. Si no les importan los seres humanos, piensen en las llamas bebés. ¿Por qué? Porque no paraba de llover, y como no paraba de llover, querían volver a ver a su dios Sol. Empezaron sacrificando adultos, no volvía el sol, entonces empezaron a sacrificar niños. Y adivinen qué era, el fenómeno del niño. Era el fenómeno del niño, estas lluvias incansables, y que nuestros pueblos prehispánicos, dentro de su conocimiento, lo que tenían que hacer era sacrificar seres humanos. Entonces hay que entender cómo el cambio climático produce estos grandes cambios, como dice su nombre, pero cómo esto pasaba antes de la revolución industrial, cómo esto pasaba antes que exista siquiera un motor, cómo la tierra, cómo el clima ha cambiado y cómo se resolvía en el pasado. Entonces, entender que la retórica progresista no es progreso, es retroceso a la barbarie. Y fue justamente el pueblo chimú uno de los que se convirtió y luchó contra los incas. Entonces, ver cómo justamente estos fenómenos nos muestran que hay un hartazgo. Esto lo retrata muy bien en su película Apocalipto, Mel Gibson, cómo es una lucha, y ahí permítanme englobar la idea, cómo los pueblos indígenas prehispánicos cambiaron a dioses que exigían sacrificios humanos por un dios que sacrificó a su único hijo por nos. Entonces Sí, eso lo transmite muy claro ese documental, y entender que no es un españoles contra indígenas, americanos contra europeos, sino sí. justamente juntos contra estos imperios esclavizadores y que exigían sacrificios humanos. Y con esto te doy una última pauta para que entres. Algo que me llamó mucho la atención en la Catedral de Lima es que aparecen todos los emperadores incas, el Inca, y hay una transición donde el último Inca le pasa el cetro al emperador español, y él señala quién es el verdadero rey, señala la cruz que es Cristo Rey. Entonces, mucho tendemos a antagonizar con el imperio azteca Inca, pero vemos que en el imperio Inca hubo una conversión.
y hubo totalmente. una alianza. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? No, esa es una historia fascinante de cómo los incas, bueno, se asimilaron rápidamente a la corona y a la civilización hispánica y cómo, en el cuadro que dices de la Catedral de Lima, se ve claramente que la continuación de la dinastía inca son los reyes de España. O sea, que cómo pasan, o sea, con plena normalidad, o sea, para los incas Carlos I era un inca, o sea, no habían transferido la soberanía del Inca y sus prerrogativas al rey de España, ¿no? Hay un cuadro extraordinario en Lima que lo ves gráficamente, están todos los incas y la continuación son los reyes de España. Entonces, eh, eso fue algo extraordinario. Los incas eh, pierden sus derechos y sus títulos con la independencia. Realmente hasta la independencia mantienen todos sus derechos, su organización social, y esa es la independencia de las mal llamadas independencias americanas cuando pierden todos sus atributos bueno, y entonces son reemplazados por una nueva eh, aristocracia, la aristocracia criolla, que es la que reemplaza, eh, o sea, que es Bolívar el que acaba con los incas, realmente no es Pizarro ni Almagro, sino realmente es Bolívar. Es paradójico porque, claro, que ahora los indigenistas se reclamen las independencias bueno, y se enfrenten bueno, que hablen mal de la época imperial, ¿no? Cuando realmente fue la época dorada de los incas, fue la época de los austres. Pero no son conscientes, no lo saben, ¿no? O sea, quieren volver al- a la, a la época prehispánica cuando realmente realmente eso lo habían dejado muy atrás ya lo que tú cuentas que es volver a la barbarie, cuando la época dorada realmente fue la época del virreinato, o sea, no, de los virreinatos, ¿no? Que es la época que está, además, o sea, que es la época que está oculta de la historia, o sea, ahora pretenden pasar de los mexicas a, la revolución, a la independencia, ¿no? En esos 300 años no hubo nada, cuando todo lo que ves en América, en Ciudad de México, por ejemplo, es virreinal. O sea, la gran ciudad de México es virreinal, ya después no hay nada y antes lo que hay es la barbarie, ¿no? O sea que, pero intentan, en contra de la evidencia, de pasear por la calle, intentan, bueno, robarnos a todos esos 300 años de historia en común que tenemos. Qué importante este resumen, estoy un poquito perpleja, nunca había escuchado que Bolívar fue quien acabó con los incas, ¿no? Es importante porque nos ayuda a salir de este sesgo y les comparto como dato anecdótico que en Lumbicí, que es una parroquia de Quito, Ecuador, la población indígena apeló a los historiadores hispanistas para la recuperación y reconocimiento de tierras, precisamente porque la corona española reconocía sus tierras y les fueron arrebatadas, justamente como nos cuenta José Luis, y mucha de esta población ni siquiera estaba alfabetizada hoy en día. Entonces yo participé de este proyecto explicando, narrando hasta dónde tenían que llenar los formularios. Entonces ver que no hay este antagonismo que acusan, no hay este racismo que acusan, muy por el contrario, vemos que fue en el periodo de separación de la mal llamada independencia, y en el caso de Quito es bastante icónico porque uno ve el contraste entre el centro histórico, sus maravillas, su oro, su belleza, su arquitectura, y ve la parte moderna y uno se pregunta realmente, ¿cuándo fuimos más prósperos? ¿Cuándo fue más bella la ciudad? ¿Y cómo era en ese tiempo? ¿Y cómo se desmonta el mito que se llevaron todo el oro cuando vemos tanto oro en la compañía de Jesús? Entonces, ya para ir terminando, porque sé que tu tiempo es valioso,
si nos puedes dejar un mensaje final, ¿qué es lo que quieres transmitir en este tiempo tan tenso que se vive en España con el documental? Y luego te voy a hacer una pregunta más chica. Bueno, no, lo que contábamos que era, lo que quiero transmitir es, en el próximo documental es que la única salvación que tenemos es unirnos, es ser conscientes de que formamos una civilización distinta, que somos 550 millones de habitantes, hablantes de la misma lengua, que nos comunicamos sin ningún problema por las redes, por Internet, que es lo que ha abierto un territorio nuevo para para toda la hispanidad, que en el modo que estemos más cerca, que seamos capaces de reconocernos, eh, tendremos las más posibilidades de sobrevivir, y que nuestro modo de vida, esa forma especial de estar en el mundo que tenemos, por la que tú y yo nos podemos reconocer y saber quiénes somos casi antes de hablar, de saber que hablamos español. Y lo mismo me pasa con una señora en un pueblecito del Alto de los Andes, ¿no? Que puedes comunicarte con ella y hacer bromas y te entiende. Y que esa forma de estar en el mundo, que es un privilegio que tenemos los hispanos, tenemos que defenderla porque está en peligro. Y bueno, y cuanto más conscientes seamos primero de lo que tenemos en común, por eso la película tiene mucho del patrimonio común de todos los hispanos, del arte de América, del arte de España, de la música, de tantas cosas que tenemos en común, que bueno, y es simplemente lo que intento es poner eso, resaltar eso para que sea más fácil eh, la unión de la hispanidad, ¿no? De alguna forma. Perfecto, muchas gracias. Y le brindo este espacio para que invite a quienes nos ven para ver Hispanoamérica y qué es lo que ofrece. Bueno, ahora, el otro día, como has dicho tú antes, puse en un enlace gratuito para ver la primera globalización. Entonces, de momento es la que se puede ver, y bueno, te pido a ti y a todos que si os ha llegado el enlace, pues lo difundáis, porque es importante que se vea. La película ha ido muy bien, ha cumplido sus objetivos. En fin, hemos recuperado la inversión. Entonces, bueno, quiero que la película esté a disposición de todo el mundo y de toda Hispanoamérica, y en eso os pido que la distribuyáis. Y la siguiente película, pues bueno, estamos en montaje y estará lista en abril. Hay también una campaña de mecenazgo, de crowdfunding, pero bueno, a mí me gusta más la palabra mecenazgo. Y entonces, pero que desde 15 euros se puede ser parte de esta tripulación, subirse a la nave. Y además, bueno, cuando salga la película en formato digital, pues tendrás un enlace, pero a partir de 15 euros ya eres partícipe de la película, compañero de aventuras hispanas, y os invito a que os sumáis, porque bueno, todavía tenemos mucho que hacer, acabarla y sobre todo distribuirla. Quiero que esta película tenga una distribución más importante en América que la que ha tenido la primera globalización. Y aunque en España hicimos mucho espectadores en cines y más de 1 millón en televisión, pues quiero que o sea, no la hago para que la veamos los mismos, sino para que la vea gente que no ha visto la anterior, ¿no? Y está especialmente, de alguna forma, orientada, bueno, como tú sabes, el 90% de los participantes son americanos, y solamente un 10% así serán peninsulares, y bueno, está muy, muy volcada hacia América, y también desde América, ¿no? Para España. Muchas gracias por la invitación, la consideración y por su tiempo. Y como dice la contraseña en la que pueden ingresar a la plataforma, ¡Viva España! ¡Viva España! Muchas gracias. Con todo gusto. Radio Sucesos presentó En Guardia
Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves, junto a Mamela Fiallo Flor.